bendición y larga vida a todos los seguidores y Leifa Ordara, bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendiciones y larga vida a todas las personas que siguen nuestra plataforma y Leifa Ordara, tanto por Facebook como en YouTube como por TikTok. Bendición y larga vida a todas esas personas que de una forma u otra practican nuestra hermosa religión. Nos hemos dado la tarea o el cometido de estar hablando acerca de los sordos un poco salidores, o de los sordos menos populares, o de los sordos que menos literatura tienen y que menos se hablan. Y en el día de hoy quiero estar hablando acerca de los don Iroso Tua, Iroso Otura. Y como siempre hacemos, vamos a ir viendo todas las cuestiones relacionadas con este Ordun Difá. Vamos a ver, vamos a interpretar este Ordun Difá en toda su expresión, y lo vamos a relacionar con la vida cotidiana, con los avatares de la vida cotidiana que representaría tener este Ordun Difá para cualquier persona, sea hombre o mujer, o lo tenga en cualquiera de sus ceremoniales religiosos. Puede ser Icofafun Orumela, Abofacafun, puede ser Ifá, o puede ser alguna de las deidades que se entregan dentro del corpus de Ifá. Y entonces vamos a estar dando la explicación detallada de todas estas cuestiones que encierra este gran Ordun Difá, que es Iroso Tua. Entonces, para ir entrando ya en contexto, para ir viendo ya las cuestiones inherentes o referentes a este Ordun Difá, lo primero que dice Ifá aquí es que nace la descomposición del cuerpo. Aquí hay que tener cuidado porque estamos hablando de descomposición del cuerpo. Para que el cuerpo se descomponga, lo primero es que tiene que dar su caída. Dice porque hay que tener cuidado, la persona que se le vea este Ifá pueda estar enferma y pueda dar su caída con prontitud. Pero también el cuerpo se puede descomponer de distintas formas. Entonces hay que tener cuidado y recomendarle a la persona que tenga este gran Ordun Difá que es necesario que se realice analíticas, es necesario que se haga una revisión médica para ver en qué estado está su sangre, para ver todos los fluidos del cuerpo en qué estado están y ver cómo se puede estar descomponiendo el cuerpo a partir de que empieza a presentar enfermedades, a partir de que empieza a presentar úlceras, a partir de que empiecen a presentar llagas y todas estas cosas puedan infestarse, a partir de que empieza a presentar granos o erupciones cutáneas y todas estas cosas puedan infectarse, o todas estas cosas puedan llegar al traste de que la persona tenga algún tipo de descomposición dentro de su cuerpo, o sencillamente podemos estar hablando de que la persona en un momento determinado se le puede alojar una enfermedad dentro del cuerpo que lo empieza a descomponer poco a poco. Entonces aquí hay que tomar medidas y hacerse analíticas y hacerse chequeos médicos para llegar a la verdad de este asunto y saber en qué condiciones o de qué depende la descomposición del cuerpo que está vaticinando Ifá. Dice porque aquí habla del osum del tamaño de las rodillas. Este osum es netamente para el uso de los babalawos, y en algunos casos se le entrega a algunas personas, pero sí en el uso neto de los babalawos, que se le entrega cuando reciben Orbecaco Cuarnaldo, se le entrega este osum del tamaño de las rodillas. Dice que este Ifá habla de la palma real. Aquí hay que tener cuidado. Aquí hay que tener cuidado porque vamos a estar viendo cuando veamos las historias o los caminos o los pataquines de este gran Ordun Difá, el por qué plantea este Ifá que por muy alto que crezca la palma nunca llega al cielo. Y vamos a estar viendo las disyuntivas que tuvo la palma para con Olofin. A consecuencia de chisme, dice que la persona que tenga Iroso Tua no debe estar oyendo chisme, no debe estar oyendo cuestiones que le pueden estar trayendo a la gente. Tiene que tener cuidado a la hora de eh, tener o emitir un criterio, porque puede ser un criterio erróneo lo que le puedan estar dando y por ese criterio le traiga problemas y complicaciones en su vida, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, ¿por qué aquí habla Ogún Alawede, que es un Ogún que se representa con todas las piezas de hierro, y Ogún Alawede Soudé, que es un Ogún que se representa con todas las piezas de cobre? Y dice aquí porque hay esta
esta variedad de ogunes. Dice por qué la persona que tenga Irosotua va a tener que montar estos dos tipos de ogun. Es porque en un momento determinado la persona que tenga Irosotua tiene que tener cuidado con alguien que lo quiera imitar, con alguien que en un momento determinado quiera vivir como él vive o quiera hacer lo mismo que hace él, que es lo que está diciendo Ifaki. Dice que aquí hay que cuidarse el hígado y la vesícula biliar. Se le recomienda a la persona que sea airoso tú ni Lara, el por qué no debe ingerir bebidas alcohólicas, el por qué no debe eh, usar sustancias estupefacientes, porque dice que las bebidas alcohólicas van a acabar con su hígado y las sustancias estupefacientes le van a traer grandes contrariedades en su vida, que es lo que está diciendo Ifá, y aquí hay que cuidarse el hígado, por eso aquí se hace Ifá, se hace el bo, perdón, con una gandinga, porque incluso aquí habla el verdeor de gandinga, y entonces aquí hay que hacerse el bo con una gandinga para evitar todos los trastornos en la zona del estómago que incluyen los intestinos, el hígado, la vesícula biliar y todas estas cuestiones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso aquí. Dice por qué hay que prestar especial atención a Ergun dentro de este orden DIFA. Ergun aquí va a necesitar que la persona se ocupe de las atenciones para con Ergun, porque dice que aquí la persona desatiende el culto de Ergun y entonces estos Ergun lo que vienen es a traerle contrariedades porque se sienten desatendidos. Dice porque hay que tener cuidado con accidentes con herramientas o máquinas de hierro. Dice porque la persona que tenga irosotua tiene que tener cuidado con accidentes automovilísticos, tiene que tener cuidado si trabaja en una industria o si trabaja en algún tipo de cuestión relacionado con la explotación de las máquinas pesadas, va a tener que tener cuidado porque puede tener accidentes que le pueden dañar su salud física, su integridad física, que es lo que está diciendo IFA aquí. Dice porque aquí se prohíbe terminantemente que la persona que tenga este orden de IFA ingiera carne de gallo. O sea, aquí no se come gallo ni se toma bebidas alcohólicas, que ya se lo estuve diciendo. Dice porque aquí el dueño de este IFA va a tener la necesidad de ponerle un école de hierro a algún. Y vamos a estar viendo todas las cuestiones relacionadas para con el école de hierro que va a llevar algún dentro de este orden de IFA. Dice que aquí más que inflamación del vientre, enfermedades nasales, y hay que hacer el bogo con una pajarilla para evitar la enfermedad del vientre. Dice que aquí las enfermedades nasales, porque dice que la persona puede empezar a sufrir de faltas de aire. Dice que la persona puede empezar a sufrir de tupición en las vías nasales. Dice que la persona puede empezar a sufrir de algún tipo de alergia, que es lo que estaba diciendo IFA. Y ahorita estuve explicando el por qué hay que hacer el bogo con la gandinga o el bogo con pajarilla para limpiar toda la zona abdominal y todos los órganos que están por dentro para evitar la enfermedad en todos estos órganos de que estuvimos hablando. Dice por qué hay que cuidarse las piezas de la boca. Dice porque en este gran orden de hay que cuidarse las piezas de la boca, porque las piezas de la boca incluso le pueden traer problemas en el estómago. El no cuidado de las piezas de la boca puede acarrear grandes problemas en el estómago, independientemente de los problemas que ya esto puede acarrear con el no cuidado de las piezas dentales, que es lo que está diciendo ahí IFA. Dice porque aquí en este IFA se le manda a dar chivo urgente al lenguaje, porque el lenguaje es que en un momento determinado puede trastornar las cosas, pero en un momento determinado puede salvarnos también, que fue lo que pasó con el vendedor de Andinga, que lo vamos a estar desmenuzando este camino después, porque hay que darle de comer al lenguaje para que el lenguaje no nos tranque el comercio, para que el lenguaje no nos tranque el negocio, para que en un momento determinado el lenguaje nos mantenga los caminos abiertos y puedan llegar las riquezas que dice el orden Irosotua que va a tener la persona que ostente este gran orden IFA. El por qué el negocio que va a mantener Irosotua va a tener que darle chivo al lenguaje para que no se lo tronque, para que no se lo cierre, que es lo que está diciendo aquí IFA. Dice porque aquí se prohíbe sentarse en la puerta de la casa o en las esquinas, porque dice que aquí pueden tirar una piedra y pueden matar a Irosotua. Entonces hay que tener cuidado a la hora de donde se sienta Irosotua, no se forma una reyeta, no se forma una rencilla y vayan a tirar algún objeto contundente y le vaya a dar Irosotua e incluso pueda provocarle la muerte. Entonces Irosotua hay que alejarlo
de sentarse en la puerta de la casa, de sentarse en las esquinas, de sentarse en lugares donde pueda en un momento determinado eh, acontecer este tipo de situación de rencilla, de riña y de tumultos y estas cosas, que es lo que está diciendo IFA. Dice el por qué aquí habla de por qué las puertas y las ventanas tienen como genio algún halo fuerte y las sacó. Dice por qué hay que tener cuidado, no se vaya a desbaratar la casa. Estamos hablando del estado físico de la casa. Si hay que hacer algún tipo de reparación en las puertas y las ventanas, hay que acometerlo con la mayor prontitud posible. Pero también estamos hablando de desbarates dentro de la casa, de la armonía familiar, de la paz que se respira dentro de la casa, se puede ver resquebrajada y la persona en un momento determinado puede ver cómo se le esté desbaratando la relación para las personas que conviven dentro de la casa, tanto sea hijo, como sea padre, como sea con su propio cónyuge, que es lo que está diciendo aquí IFA. Entonces hay que tener cuidado con las discusiones dentro de la casa, hay que tener cuidado con los problemas, con las problemáticas dentro de la casa. No vaya a ser que las problemáticas dentro de la casa vayan a ir a mayores y las consecuencias sean nefastas, que es lo que está diciendo IFA. Dice que aquí la persona puede haber sido maldecida por una persona mayor, por una persona que pinta cana, por una persona que tiene cierta edad y que para quitarse esa maldición lo que tiene que hacer es bañarse en el río con, con una judía, porque dice que esta maldición puede acarrearle problemas o trastornos en su vida diaria o cotidiana, que es lo que está diciendo IFA. Dice que eh, la persona que sea iroso tiene que trabajar en lo que realmente tiene vocación. No se puede empeñar en buscarse la vida con algo que no es su vocación, con algo que no le guste hacer, con algo que a usted no le guste desempeñar, que era lo que le pasaba a Ogún. Ogún aquí quiso ser babalawo, pero Ogún, además de querer ser babalawo, primero trabajó en el monte y Ogún era herrero. ¿Y qué hacía trabajando en el monte si ese no era su, su vocación, ese no era en lo que él era bueno realmente? Entonces, aquí hay la necesidad de que la persona se dedique realmente a lo que le gusta, realmente a algo que le apasione, realmente a algo que, lejos de ser un trabajo, sea un disfrute, un gozo personal, que es lo que está diciendo aquí Fa. Dice que hay que tener cuidado con robo dentro de la casa. Dice que aquí se le prescribe a la persona porque en un momento determinado tiene que tener sus cosas de valor a buen recaudo para que no se las roben. Dice porque aquí hay que tener cuidado de incurrir en falta de respeto con personas mayores, que fue lo que le pasó a La Palma. Y después lo vamos a estar viendo en adelante. ¿Para qué? Para que estas faltas de respeto no lleguen a convertirse en maldiciones adversas a la persona que es Hiroso Tubá. Vamos a entender. Dice aquí que esto es para los babalawos, netamente. La persona que tenga este gran orden de Ifá y sea babalawo va a tener que buscar un école que sea que sea de su tamaño. Y con este école se lo colgará en el cuello y se hacen algunos esbozos y algunas cosas pertinentes, que esto es netamente para babalawo. Dice aquí por qué en un momento determinado la rueda del molino sacaba agua del río, pero llegó un momento en que lo que sacaba era fango. Dice porque hay que tener cuidado con las relaciones familiares. Dice porque en un momento determinado la persona que es Hiroso va a tener que expresar las cosas que siente, va a tener que comunicarle a las personas las cosas que siente para no ir creando un vacío interno, que es lo que está refiriéndose a eso de la rueda del molino, que empieza a sacar fango. Y entonces este vacío interno va a provocar que la persona se vuelva reácida, que la persona se vuelva un poco cerrada, y entonces a consecuencia de esto pueden venir trastornos mentales o psicológicos, que es lo que dice IFA. Pueden estar eh, relacionados incluso con cuestiones vividas en la infancia de la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Para qué? Para que la persona no se empiece a sentir mal en demasía y empiece a tratar a todas las personas mal o de mala manera, que es lo que está diciendo IFA. Dice que hay que tener cuidado porque puede venir una enfermedad fulminante y acabar con la persona, porque dice aquí que habla Otonda. Otonda es el que nace y crece antes de tiempo.
Dice que esto es un Ifá Abicú. Entonces hay que tener cuidado con esto. Eh, Dice, porque si se le ve este gran orden de Ifá a una persona que esté enferma de gravedad, se le prescribe a los familiares que la persona puede dar su caída, que es lo que está vaticinando aquí Ifá. Dice que uno de los caminos más controversiales, polémicos y populares que tiene este gran orden de Ifá y en el que nos basamos muchos babalabos para prescribir que los hijos de Ogún no hacen Ifá. Por eso estaba diciendo que era polémico, porque hay personas que dicen que sí, otras dicen que no, pero este camino avala mi criterio personal, que es que los hijos de Ogún no deben hacer Ifá. Por consiguiente, estoy queriendo decir con esto que yo, en lo personal, no le hago Ifá a ningún hijo de Ogún. Y mi postura siempre ha sido clara con respecto a este gran tema. Y hoy vamos a dar la explicación pertinente y el por qué yo pienso que los hijos de Ogún no hacen Ifá. No es por nada personal, no es por ninguna problemática, sino porque cada quien vino al mundo para algo. Y en este camino prescribe el por qué Ogún o sus hijos no vinieron al mundo para ser abuelos. ¿Vamos a entender? Dice que aquí Ogún quería ser abuelo porque Ogún vivía en una casa cerca de la de Orula. Y Ogún veía como Orula siempre estaba rodeado de personas que venían a hacer las obras, que venían por adivinación, que venían a todas estas cosas. Y siempre estaba vestido de limpio. Por consiguiente, Ogún dice en qué trabajará Orula, que siempre estaba vestido de limpio. Pero Ogún trabajaba en el monte y pasaba por casa de Orula todos los días con su pico y con su pala. Primero Ogún estaba desperdiciando su gran virtud de ser herrero por estar trabajando en el monte. Y entonces, hasta que un día Ogún descubrió que Orula no era más que un adivino y vino por adivinación y le prescribió que él quería hacer Ifá para vivir vestido de limpio como él. A lo que Orula le hizo Ifá sin contar con Obatalá. El Eguaba y le cuenta a Obatalá que Orula le había hecho Ifá a Ogún porque Obatalá sentía un ruido estremecedor que Ogún, como era herrero y conocía bien el arte de la herrería, se consagró su tablero y se hizo un école de hierro. Y Obatalá, que vivía también cerca de Ogún, oía un ruido ensordecedor cada vez que Ogún dejaba caer el école. Porque imagínense, un école de hierro hace bastante ruido, exageradamente grande, como lo hizo Ogún, hacía bastante ruido. El cual le cuenta a Obatalá de que Orula le había hecho Ifá a Ogún, y Obatalá va a ver lo que estaba haciendo Ogún, y Ogún lo que estaba haciendo era mirándose. Obatalá va a ver a Orula y le dice que por qué no contó con él para hacerle Ifá a Ogún, que Ogún no había nacido para hacer Ifá, ni para ser babalabo, ni para ser adivino, que Ogún había nacido para ser herrero, porque cuando se avecinara la guerra, ¿quién les iba a preparar las armas si Ogún estaba consultando a las personas? ¿Quién se iba a encargar de la fabricación de las armas para la defensa del pueblo si Ogún estaba inmerso en las cuestiones de Ifá? A lo que Orula inteligentemente le dijo a Ogún que trajera su Ifá al otro día a su casa, que tenía que hacerle algo dentro de Ifá. Perdón. Y Orula lo que hizo fue retirar una de las manos en quina. Mis hermanos babalabos sabrán de qué mano estoy hablando y de las cosas que estoy hablando ahora mismo. Retirar algo que está dentro de Ifá y dejar Orula con el formato de Abofacafun. Cuando Ogún se dio cuenta de esto, vino con un machete a reclamarle a Orula de por qué le había quitado el poder de Ifá, de por qué le había quitado su Ifá. Y Orula le vaticinó que Obatalá había mandado a quitarle ese poder, porque él no había nacido para esto. Ogún fue a pedirle cuentas a Obatalá, pero por el camino iba cortando las cabezas de la gente con su machete. Obatalá se había visto iroso y había hecho el bo con una tela blanca y con una jícara con agua que puso en la puerta de su casa. Cuando Ogún llegó todo lleno de sangre de estar matando gente y le empezó a reclamar a Obatalá le dijo que lo primero que te debía hacer era rendirle Moforibale por él ser su padre. Cuando Ogún
se tiró a rendirle Maforizba a los Batalá cogió la tela blanca con que había hecho el bo y se la puso encima a Ogún y le quitó la fuerza y después le dio agua a tomar para que se le calmara la agitación que traía Ogún. Y ahí le explicó el por qué en un momento determinado él no había nacido para ser Ifá y sí para crear las armas, para la construcción de las armas y para la herrería, que estaba perdiendo el tiempo trabajando en el monte y que lo que tenía que hacer era trabajar en la herrería. Entonces, vamos a escudriñar un poco y a ripiar un poco este camino. Lo primero, cada cual trabaja o realiza una función en este mundo de acorde con lo que nos mandó Lofin a hacer en el mundo. No todos podemos ser babalaos, no todos podemos ser herreros, no todos podemos ser... Y no por eso, no todos tenemos cierta importancia por hacer la labor que realizamos. ¿Vamos a entender? Dice el por qué, ahorita estaba diciendo, el por qué en un momento determinado la persona tiene que dedicarse a su verdadera vocación, porque Ogún, siendo herrero, estaba desperdiciando su tiempo trabajando en el monte, sembrando y haciendo esta serie de cuestiones. Estaba desperdiciando su tiempo porque incluso no era capaz de obtener las ganancias requeridas porque esa no es su especialidad era ser herrero. Entonces, dice que cada uno va a trabajar en lo que el adivino de Ifá trabajará como adivino de Ifá, el herrero como herrero, y todos serán importantes para conformar una estabilidad en el ámbito social, que es lo que dice Ifá. Lo segundo, queda aquí demostrado el por qué en un momento determinado Ogún y sus hijos no nacieron para ser Ifá. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo este camino explícitamente. Por eso yo no le hago Ifá a los hijos de Ogún. Sé que hay muchos hijos de Ogún con Ifá hecho y Boriboy y Bocheche. No tengo ningún tipo de problema con eso, pero yo en lo personal no le hago Ifá a ningún hijo de Ogún a consecuencia de todas las cuestiones que estuvimos hablando aquí. Lo segundo es que la persona que tenga Irosotua tiene que buscar la forma y la manera de dominar su cólera, porque puede cometer ciertas aberraciones que lo pueden conllevar a maldición de personas mayores, que lo pueden conllevar a problemas judiciales, que lo pueden conllevar a males mayores en la vida, que es lo que está diciendo Ifá con este gran camino. Independientemente de que aquí hay que ponerle a algún de Irosotua, se le pone un paño blanco y una jícara con agua para evitar que algún haga este tipo de atrocidades y que la persona misma, propiamente dicho, que tenga Irosotua, haga este tipo de atrocidades que dice Ifá. Dice porque en la casa de Irosotua no puede haber escándalo para que Obatalá no se moleste. Dice porque Irosotua, en la casa de Irosotua tiene que haber cierta tranquilidad para que Obatalá no se moleste. Entonces, eso es lo que encierra ese gran camino. Dice, ¿por qué aquí? Yo estaba diciendo que Irosotua no ingiere ningún tipo de bebidas alcohólicas porque habla el camino de la Guinea. Dice que la Guinea no, era muy rápida, pero se creía que a consecuencia de su rapidez nadie la podía coger. Y se pusieron de acuerdo varias personas para invitarle a una fiesta y la Guinea, Orula lo había visto y le había dicho que tenía que hacer el boss y no beber bebidas alcohólicas. Pero la Guinea se confió en que era ágil, en que era rápida y fue a la fiesta y se emborrachó. Y cuando se emborrachó, la cogieron y la mataron. Lo primero es que aquí no se toma bebidas alcohólicas. Lo segundo es que las bebidas alcohólicas aquí pueden transformar a la persona. Lo tercero es que le pueden echar algo en la bebida a usted para hacerle alguna trampa grande. Entonces la persona que es Irosotua evita ir a fiestas donde lo inviten y tomar en demasía y si es posible no tomar para evitar las contrariedades y los contratiempos que le puede traer las bebidas alcohólicas. Y lo segundo es que tiene que ser bien obediente y hacer los esbozos pertinentes para que no le pase lo que le pasó a la Guinea. Y no puede ser una persona autosuficiente, no puede ser una persona vanidosa o que se le vanaglorie de alguna característica que pueda tener, porque siempre habrá alguien que quiera hacerle daño a la persona que es Hirosotua. ¿Vamos a entender? Dice aquí el por qué habla el vendedor de Andinga. Dice que había un hombre que se dedicaba a la venta de gandinga
pero él tenía acaparado todo el negocio de la venta de gandingas en todo el pueblo y nadie vendía eso más que él. Los que no saben qué es gandinga, los que nos criamos en Cuba sí sabemos, es las vísceras y esta serie de cuestiones que traen adentro los animales. Y entonces el vendedor tenía acaparado todo el comercio de las gandingas para él solo, pero se volvió una persona que no quería compartir con nadie, se volvió una persona avara, se convirtió en una persona ambiciosa y el lenguaje que estaba viendo esto eh, empezó a decir en el pueblo que no le compraran gandingas porque esas gandingas estaban malas, estaban en mal estado y que podían enfermarse a consecuencia del consumo de las gandingas de dicho vendedor, a lo que la gente empezó a dejar de ir a comprarle la mercancía a este señor y la iba a comprar en otros pueblos o la compraba en otros lados, pero a este señor no se la compraba. Su negocio empezó a mermar, su negocio empezó a disminuir y este señor, preocupado, va por adivinación a casa de Orula, donde Orula le ve ir a Sotua y le prescribe que hay alguien que está difamando de él y que lo primero que tiene que hacer es darle de comer un chivo al lenguaje y hacer el bo con una jandinga que tiene que traer que posteriormente se la regalará a los muchachos. Este señor hizo el bo, le dio el chivo al lenguaje y cerró el establecimiento y empezó a regalar la gandinga con que había hecho el bo. Se la empezó a regalar a los muchachos que la llevaron para su casa, la comieron y se dieron cuenta de que todo era una falsedad o una calumnia y este hombre empezó a progresar otra vez. Pero el key de la cosa está en darle de comer al lenguá para que el lenguá no se sienta eh, alejado o no se sienta abandonado, pero hay que darle de comer un chivo. Y se hace poco con la jandinga y se le hace fiesta a los ibellis. Dice, porque hay que hacer fiesta a los ibellis y llenar la casa de muchachos y hacerle regalo a los muchachos para que el negocio de la persona que es Hiro Sotuá no se venga abajo. Independientemente de que estamos hablando de darle chivo al lenguá y estas cosas. Se le hace fiesta a los muchachos y se le dan cosas a comer y se le dan regalos a los muchachos. ¿Para qué? Para que la persona siga prosperando, independientemente de que se hace todos estos esboces con las gandingas y se limpia la parte del estómago y todas estas cosas para evitar las enfermedades que anteriormente estuvimos hablando. Y incluso esta fiesta que se le hace al muchacho evitará problemas de justicia en la persona que tenga Irosotua. Dice que hay otro camino donde habla el por qué había un sabio que se dice que era el primero en Batalá y que de él nació un abuelo, donde este abuelo estaba cuidado por un gallo y, y un líquido que tenían en una jícara, donde se le dijo al gallo que no podía beber de este líquido, a lo que el gallo no hizo caso y sí bebió, y este líquido era una droga, a lo que el gallo quedó soñoliento y el abuelo quedó cuidado de Dudúa, y con esto empezó la multiplicación de las especies. Cuando hablo de multiplicación de las especies estoy hablando de por qué en un momento determinado se empezaron a multiplicar los animales, se empezaron a multiplicar todas las cosas y, y, y el acuco estaba dormido, estaba embobecido. Se unieron Olokun y Odudúa, a lo que cada cual dividió una parte de la tierra. Olokun decidió que la parte de él era la del mar, Odudúa la tierra, pero había un hijo de Olokun que era eh, un hijo de Odudúa, perdón, que era Ogun, a quien le gustaban las peleas, era revolucionario y, y siempre estaba de un arayé en otro y tomaba sangre de todas las especies de animales y se tenía hecho un école de hierro que cuando llegaba a los lugares lo tiraba y la tierra temblaba y todo el mundo se asustaba. Hasta que Obatalá lo maldijo y le dijo que sacara eso de su casa y Ogun fue y lo tiró al mar y ahí comenzó la guerra y la discusión dentro del mar también. Entonces volvemos a ver aquí el por qué en este camino nos va a reflejar primero la necesidad de la persona que es Hirosotua
de tener descendencia, de tener hijos, de tener prole en el mundo. Eh, lo otro es que hará grandes esboces, tanto que llevará al mar como que llevará a la montaña, agasajando a Oloco y a Odudúa. Y lo otro es que aquí volvemos a ver que Ogún eh, tiraba el école y creaba conflictos, creaba contrariedades y creó eh, eh, males mayores para el mundo. Y Obatalá lo volvió a mandar a que no tirara más el école. Volvemos a reiterar el por qué los hijos de Ogún no deben hacer Ifá. Y vuelve a llegar a esta situación, que es lo que está diciendo aquí Ifá con Hiroso Daniel. Dice que hay un camino donde dice que la ingratitud es la hija de la soberbia. Dice que había un río grande y caudaloso, donde este río siempre decía que sus aguas eran las más limpias, que el fondo de su fondo era de arena y que nadie tenía tanta agua como él y que nadie era tan hondo como él y que el mar lo recibía con los brazos abiertos donde él desembocaba, porque él con la dulzura de sus aguas endulzaba las aguas saladas del mar y en él se reflejaban el sol, la luna y las estrellas por la transparencia de sus aguas. Pero este río estaba siendo muy arrogante en, en cuanto a todas estas cosas, perdón, y un día, a consecuencia de su soberbia, las aguas empezaron a enturbiarse. Sus aguas empezaron a enturbiarse y él empezó a protestar y a decir quién era el que se atrevía a mover el fango de fondo y a enturbiar sus aguas. A lo que pasó que los riachuelos y los manantiales empezaron a fluir en él, pero todos venían con agua sucia llena de hojas y palos, y el río empezó a salirse de su cauce y él empezó a derriar contra el arroyo y los riachuelos y empezó a decirle que quiénes eran ellos para meterse dentro de él y traerle esas aguas podridas. Y los riachuelos y los manantiales, que eran hijos de Ochun, se quejaron para con esta y ella les dijo que lo dejaran y que no le entraran eh, esas aguas al río. Por lo tanto, el río empezó a secarse y empezó a secarse y lo que se convirtió fue en pequeños charcos donde ya las aguas no eran transparentes, donde el sol, la luna y las estrellas no se reflejaban y donde ya los peces no eran abundantes, ni era hondo como antes, ni tenía el fondo limpio como antes. Y gracias a su arrogancia, a su prepotencia y a todas estas cosas, se convirtió en pequeños charcos de agua que ya nadie miraba porque ya los peces no habitaban ahí, las plantas no nacían a su alrededor, ni mucho menos. Entonces, aquí hay que tener cuidado. La persona que sea airoso, Tuania Lara, tiene que ser cuidado con ser arrogante, con ser prepotente, con ser soberbio y cuidado con olvidarse de personas que son de su familia, incluso si son buenas, incluso si son malas. La persona que se Irosotúa va a tener que tener cuidado para con esto y va a tener que darle un trato bueno a todos los conformantes de su familia, sean como sean, porque dice que aquí el río se creyó orgulloso, se creyó fuerte y no se dio cuenta de que su afluencia dependía de estos riachuelos y de estos manantiales también, porque si no, él no podía ser un río caudaloso si no era alimentado de estos riachuelos y de estos manantiales. Entonces hay que tener cuidado con grandes problemas de familia donde haya una persona que se sienta poderosa a partir de su posibilidad económica o a partir de su posición social y quiera excluir a otros miembros de la familia. Y esto le traiga grandes consecuencias porque después va a tener que venir a donde están estos miembros de la familia menos agraciados económicamente, por decirlo de alguna forma, porque usted va a quedar peor que ellos. Entonces la persona que es Hirosotua busca la forma y la manera de no incurrir en esto, de no caer en ser soberbio, en ser preponente, en ser ingrato, que es lo que está diciendo Rula. Entonces hay que tener cuidado ahí, hay que hacerle grandes alegorías a Ochun por este camino. ¿Para qué? Para que la persona siga siendo
caudalosa como era ese río siga siendo imponente, siga siendo limpia, siga siendo transparente y no vaya a quedar como quedó este río en diminutos charcos de agua que ya nadie apreciaba. Dice, habla del camino de la Palma. Dice por qué Olofin veía a la Palma y siempre le echaba las bendiciones y la Palma le agradecía esto y veía como la Palma crecía y lo linda que se ponía su corona de, de pencas verdes. A Gun vio que Olofin le echaba las bendiciones y la Palma no es, las bendiciones a la Palma y no a él, y empezó a decirle a la Palma, eh, yo no sé por qué tú le das Moforik Vale a Olofin, si tú vas a crecer tanto como él, si tú vas a ser más grande que él, si tú tienes una corona hermosa. Y la Palma empezó a oír a Ogun y empezó a convertirse en arrogante, a lo que en un momento determinado, cuando Olofin le echaba las bendiciones, ella le decía que ella no necesitaba esas bendiciones, porque ella iba a crecer tanto que le iba a pasar por encima a él. A lo que Olofin empezó a llorar porque la Palma, en este caso la Palma real, era de sus preferidas, y empezó a llorar y Chango, que lo vio llorando, le preguntó qué pasaba. Y cuando Chango le preguntó qué pasaba, que Olofin le contó, Chango le dijo que iba a resolver ese problema y lo que hizo fue tirar un rayo y las pencas de la Palma que formaban una corona lo que hicieron fue caerse. Y la Palma se quedó sin corona a consecuencia de estar oyendo chismes, a consecuencia de estar oyendo difamaciones, a consecuencia de estar haciéndole caso a los chismes. Entonces la persona que es Hiro Sotua tiene que vivir alejada de esto y no puede emitir criterio por la opinión de otras personas, tiene que omitir su criterio personal, tiene que basarse en fundamentos para emitir su criterio y no estar oyendo los criterios de otra persona y emitiéndolo a su vez, que es lo que está diciendo Ifá. Dice que hay otro camino aquí donde habla el por qué Ochun realizaba los trabajos para su padre Obatalá, conjuntamente con el Egua. Y Obatalá manda a buscar a Ochun para que haga un trabajo que le lleve algo de beber que le iba a dar a Osain, porque Osain estaba descontrolado y había que controlarlo de alguna manera. Y Orula le dice al Egua que le diga a Ochun que antes de ir tiene que hacer el bo. Pero Ochun piensa que Osain no es tan malo como para hacerle algo y no vaya a hacer el bo. Cuando llega delante Obatalá le da una cosa para que la entierre, un hinche para que lo entierre en la mata de Iroko y una cosa para que le dé a beber, pero que nunca vaya a beber de lo que hay dentro de esta boda, dentro de este recipiente. Cuando Chun está enterrando el hinche en la mata de Iroko, siente una voz parecida a la de Obatalá que le dice que antes de llegar a casa de Osain tome de eso. Y no era más que un Nergun perturbador que tenía Osain preparado para este menester. Antes de llegar a casa de Batalá, toma esto y queda en un estado de inconsciencia. A lo que Orula y el Egua la están buscando porque sabían que no había hecho el Esbo y llegaron a tiempo antes de que Osain abusara de ella. Y con unas ramas de malva blanca y otras cosas que entran dentro del Esbo, fueron limpiando el camino para ir quitando los según que tenía Osain preparado para que no llegaran hasta su casa. Entonces aquí hay que tener cuidado porque habla de por qué se puede abusar de una menor de edad, el por qué hay que tener cuidado. A la mujer no la engatusen para abusar de ella y no solo para abusar sexualmente, sino la vayan a engatusar la consecuencia de brujería y la vayan a enamorar la consecuencia de brujería que le puedan echar y todo sea consecuencia de un amarre la relación que la mujer tenga. Dice porque hay que tener cuidado con la influencia de algún obsesores. El por qué la persona que es Hirosotua tiene que realizar misas para ver su cordón espiritual en qué estado está. Y nada, hasta aquí era lo que quería hablar en el día de hoy de Hirosotua. Y nada, nunca les deseo suerte porque los que tenemos Orisha y Ifá tenemos el 75% de la suerte hecha y lo demás lo hacemos con los esboces, las rogaciones y las cosas que nos mandan a hacer y sobre todo cumpliendo con nuestro Itá. Nos estamos viendo para seguir hablando de los otros un poco salidores. En cualquier momento de la semana estamos saliendo y nos estamos viendo para seguir hablando de estos
Odun, pocos salidores, pocos agraciados. Recuerden que se pueden suscribir en el canal de YouTube, que se llama igual que la página de Facebook, Ley Fao Dara, y se pueden suscribir sin ningún tipo de problema. Nada, que la bendición de Olofin o los Dumares y sus respectivos ángeles de la guarda siempre los alcance. Y por y por cheche.